La época de los romanos la situamos en la Edad Antigua. El origen de Roma tiene lugar en la península itálica, a orillas del río Tíber. En el año 753 a.C. Aunque se sabe que la ciudad se encontraba habitada desde unos 500 años antes por un grupo de campesinos, los etruscos. La tradición romana, para explicar su origen, lo hacen a través de una leyenda. La leyenda de Rómulo y Remo. Dice la leyenda que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, habría fundado la ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. Esta ciudad latina fue gobernada por sus descendientes hasta llegar a Numitor. Su hermano Amulio lucha contra él para quitarle el trono y lo consigue. La hija de Numitor tiene 2 hijos mellizos, Rómulo y Remo. Al enterarse, su tío los arroja al río Tíber para asegurarse de que nadie le arrebatará el trono. Pero estos gemelos sobreviven gracias a una loba que los encontró y los amamantó. Estos se criaron como asaltadores de caminos hasta que conocieron su procedencia. Entonces luchan contra su tío para devolver el trono de Alba Longa a su abuelo Numitor. Su abuelo les cede las tierras donde fueron amamantados por la loba para fundar la ciudad de Roma a orillas del río Tíber. Pero como cerca de la desembocadura había 7 colinas, no se ponían de acuerdo de cuáles serían los límites de esa ciudad. Decidieron consultar a los dioses a través del vuelo de las aves. Rómulo, al verlas volando, trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte Palatino y juró que mataría al primero que se atreviera a traspasarlo. Remo desobedeció y la cruzó, y entonces su hermano le mató, convirtiéndose así en el primer rey de Roma. Periodos de la historia de Roma. Durante sus 12 siglos de existencia, la civilización romana tuvo formas diferentes de gobierno, como monarquía, república e imperio romano. Monarquía romana se desarrolló del año 753 a.C. hasta el 509 a.C. En este periodo gobernaron 7 reyes, desde Rómulo a Tarquinio el Soberbio, último rey etrusco. Se desarrolló del año 509 a.C. hasta el 29 a.C. En este periodo, el gobierno estaba dirigido por 2 cónsules, mientras que los magistrados compartían el poder de la república, haciendo las leyes y supervisando los casos legales. Cada año el comité de senadores elegía a los cónsules, quienes tomaban las decisiones en la política del gobierno. Los senadores eran, a su vez, elegidos por el pueblo. Los primeros tiempos de la República fueron difíciles por las luchas sociales entre los patricios, que poseían las tierras y el poder, y los plebeyos, que no tenían ningún derecho. Después se sucedieron las guerras púnicas, iniciadas para conquistar Sicilia, aunque luego continuaron ampliando otros territorios. La República va a ser la época de mayor esplendor, donde se produce la expansión militar y territorial de Roma. Durante este tiempo se conquistaron Italia, Sicilia, Hispania, el Mediterráneo occidental con Cartago, el Mediterráneo oriental con Grecia, expansión por Asia y por la Europa atlántica con la Galia Comata.
Se desarrolló del año 29 a.C. hasta el 476 después de Cristo. En este periodo gobernaron los emperadores. Se llama imperio a la última etapa de la historia romana, en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron un gobierno absoluto, concentrando en su persona todos los poderes políticos, militares, religiosos y administrativos. El último vencedor de todas las guerras civiles fue César Augusto, que abolió la república y asumió todos los poderes y afianzando el dominio del Imperio Romano. Su época fue conocida como el siglo de Augusto. Augusto reinó con acierto, prudencia y justicia, teniendo en cuenta los intereses del pueblo y de la burguesía. Asimismo, se preocupó del Senado y de las asambleas. El territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes, sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Los patricios eran las familias más ricas que poseían las tierras y podían ocupar los cargos políticos o participar en el Senado. Eran personas libres y tenían derechos. Los plebeyos eran los campesinos, pequeños propietarios, artesanos o comerciantes. Eran libres y tenían derechos, pero no tantos privilegios como los patricios, ya que no podían gobernar y tenían que pagar impuestos a la clase más alta. Se sublevaron varias veces porque querían equipararse a los patricios. Así, en el siglo V consiguieron el tribuno de la plebe, un representante para defender sus intereses. Los esclavos eran prisioneros de guerra o hijos de otros esclavos, que no tenían libertad ni derechos. Eran propiedad de su dueño, por lo que podían comprarse y venderse como objetos. Con el tiempo pudieron comprar su libertad y ser libertos. Las invasiones bárbaras producen la caída del Imperio Romano, dando paso a la Edad Media. El último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, será depuesto en el 476 por Adoacro, un godo. El imperio proseguirá su existencia bajo la denominación del Imperio Bizantino hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. En un principio los romanos no conocían más que los alimentos básicos de la tierra, cereales, legumbres, hortalizas, leches o huevos. Cuando los recursos escaseaban, el alimento básico fue el pulse, que se trataba de una especie de gachas de harina de trigo. El alimento básico de la sociedad romana era el trigo. En tiempos de Julio César, del 49 hasta el 44 a.C., unos 230.000 romanos se beneficiaban de los repartos de este cereal, con el que se producía la harina y, por consecuencia, el pan. Las principales construcciones romanas fueron: Se edificaron por todo el imperio y fueron usadas para administrar justicia y ocupaban un lugar preferente en las ciudades romanas. termas, recintos públicos destinados al ocio, donde las personas podían lavarse, hacer ejercicio, encontrarse con amigos, hablar de los asuntos cotidianos o simplemente relajarse.
Teatros, donde se escenificaban obras teatrales del periodo clásico. Su forma derivó de los teatros griegos. Anfiteatros, como el Coliseo de Roma, que eran utilizados para acoger espectáculos y juegos. La diferencia con los teatros es que el anfiteatro es de forma circular u ovalada, mientras que el teatro es de lo semicircular. El más conocido es el Coliseo de Roma, donde tenían lugar las luchas a muerte entre los gladiadores. Tenía una capacidad de 250.000 espectadores, más que cualquier recinto deportivo de la actualidad, aunque no solía quedar ni un solo asiento vacío. Circos, usados para las carreras de carros tirados por caballos, que eran el deporte más popular de Roma y gustaba a todas las clases sociales. En los circos también se hacían representaciones que glorificaban los acontecimientos del imperio, como batallas navales, para lo cual el circo era llenado de agua. Tenían forma de herradura, inspirados en los hipódromos y estadios griegos, pero mucho más grandes. Acueductos, canales artificiales que permitían transportar agua continua desde lugares remotos hasta las ciudades romanas. Arcos del triunfo eran construidos para conmemorar una victoria militar. Cada uno estaba dedicado a un general victorioso. Gracias a los arcos romanos, los puentes que anteriormente no podían soportar condiciones extremas no solo aguantaron dichas condiciones, sino que además muchos de ellos todavía se mantienen en pie en la actualidad. Calzadas o vías romanas. Era el modelo de camino usado por Roma para la unificación de su imperio. Cubría más de 80.000 kilómetros. ¡Religión romana! Los romanos tuvieron una religión semejante a la de los griegos, caracterizada por ser politeístas y antropomórficos. Sus dioses eran muchos y representaban fenómenos naturales, como también actividades humanas. Se les representaban como figuras humanas. ¡Warriors! Sergio Irene y Eric.